Muy buenas tardes, queridos participantes. Nuestra institución, el Tecnológico, les da la bienvenida el día de hoy a nuestro curso gratuito Gestión Pública y Gubernamental. Felicitarlos a cada uno de ustedes por la asistencia puntual. Muy buenas tardes, Andrea, Dani, Gina, José, Luz, darles la bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del curso gratuito Gestión Pública y Gubernamental. Bien, para dar inicio, comentarles que nuestra institución está ubicada en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Contamos con local propio, con local presencial en el Jirón Ayacucho 528 de la ciudad de Andahuaylas. A todas aquellas personas que deseen visitarnos, aquí los esperamos muy gustosos. De la misma forma, por el chat pueden ir comentando desde dónde se están uniendo a esta sesión el día de hoy. Muy buenas tardes, Jerica. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes a todos los que se están uniendo a nuestra sesión el día de hoy. Asimismo, presentarles a nuestro equipo del tecnológico. Está conformado tanto por la plana docente, administrativa y por los asistentes académicos de cada uno de los cursos. Nuestra institución tiene más de 7 años de experiencia ofreciendo educación virtual gratuita de alta calidad. Estamos a nivel nacional e internacional con los cursos gratuitos de manera virtual. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Sandra. Nos están viendo desde Chile, también desde Córdoba. Bienvenidos, queridos participantes. Nos hace muy contentos de que nos estén viendo de tantos lugares a nivel nacional e internacional, ¿no? Asimismo, hacerles la invitación, si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en el YouTube, nos pueden encontrar en el buscador como El Tecnológico. Asimismo, pueden compartir nuestras publicaciones, unirse a nuestra comunidad de Facebook para de esa manera estar al día con todas las publicaciones de nuestros cursos. Asimismo, hacerles la invitación a los cursos que también se van a aperturar el día de mañana. Tenemos cursos como es atención y cuidado de la primera infancia, cursos de ofimática, también como Excel, PowerPoint, idiomas. Tenemos ahí inglés, ¿no? Si tienen algún interés por capacitarse en estos cursos, nos pueden escribir al numerito de la pantalla 979483728. Asimismo, recordarles, comunicarles, queridos participantes, que nuestra institución no realiza llamadas. Nosotros atendemos dudas, consultas con respecto a los cursos y a la certificación. Todo esto lo hacemos a través de nuestro WhatsApp. Y lo hacemos a través de nuestros números oficiales que se pueden observar en la pantallita. Cualquier otro contacto que tengan y les estén pidiendo tal vez códigos, matrículas, no somos nosotros, hay que tener mucho cuidado. Asimismo, mi nombre es Esmeralda, soy la asistente académica del curso. Cualquier duda, consulta que tengan con respecto a las sesiones que se están desarrollando, a los materiales, a los horarios, me pueden escribir al numerito de la pantalla, 914-767009. Asimismo, nuestro docente, quien va a impartir el curso el día de hoy a lo largo de estas 2 semanas, es el docente Luis Carrasco, es licenciado y está a cargo del curso Gestión Pública y Gubernamental. La frecuencia de las clases la vamos a ir desarrollando los lunes y miércoles de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Nuestro curso va a tener una duración de 2 semanas y el día de hoy estamos iniciando con la primera sesión. El temario del curso son 4 sesiones que vamos a ir desarrollando, 2 sesiones por semana. El día de hoy nos toca la sesión número 1, que tiene por tema gestión pública y políticas públicas. Asimismo, comentarles sobre la metodología que trabajamos. Las sesiones son 100% en vivo por la plataforma Meet. También les estamos compartiendo el material o guía que hace uso nuestro docente durante las sesiones. Y asimismo, las sesiones están siendo grabadas y serán compartidas mediante el grupo del curso. Por ese medio se les va a estar mandando toda información correspondiente al curso, link de las clases grabadas, link de las clases, los materiales, los recordatorios, todo a través del grupo de WhatsApp.
Asimismo, al finalizar la sesión número 4, se les va a dar apertura al link de examen para que ustedes puedan rendirlo y de esta manera validar todos los conocimientos que van a adquirir durante el desarrollo de las sesiones. Sobre la certificación, se brinda con mención gestión pública y gubernamental. Va a estar a nombre de nuestra institución, el Tecnológico, y va a estar dado por 50 horas académicas. Uno de los requisitos es que ustedes puedan rendir el examen y obtener una calificación mayor o igual a 14. El certificado cuenta con un código QR único de validación. También estamos avalados por la Cámara de Comercio del Perú. Asimismo, este certificado tiene un costo de 40 soles y es un trámite opcional. Cualquier consulta, duda sobre la certificación, nos pueden escribir al número de la pantalla, que es el número de la oficina de certificaciones. Asimismo, comentarles también sobre nuestros convenios con los que cuenta nuestra institución. Tenemos a diferentes convenios a nivel regional, así como también diversos institutos a nivel nacional. Mandarles un saludo también a cada uno de ellos, quienes vienen trabajando con nosotros. Bueno, antes de dar inicio a la sesión el día de hoy, vamos a hacer nuestra oración para el alma, que vamos a hacerlo con el pasaje bíblico que dice: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Este pasaje bíblico lo podemos encontrar en Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 5. Asimismo, pedirle al Señor que derrame todas sus bendiciones en cada uno de los participantes presentes en la sala el día de hoy. Amén, queridos participantes. Muy buenas tardes con todos nuevamente y voy a dar pase a nuestro docente para que pueda comenzar con la sesión el día de hoy. Muy buenas tardes, licenciado Luis, ya puede comenzar con la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el equipo de IT. Buenas tardes también a todos los señores participantes que se van conectando a este curso gratuito de gestión pública y control gubernamental. Bienvenidos a todos. Voy a desarrollar este curso de gestión pública y control gubernamental durante las 4 sesiones en los horarios y fechas ya indicadas. Desde ya los invito a participar de manera activa en el desarrollo de estas sesiones, lo cual pues va a enriquecer el desarrollo de nuestro curso. Mi nombre es Luis Carrasco y vamos a empezar de esta manera. Para empezar, antes quisiera saber si me están escuchando bien, para de esa manera validar el audio y así también pues me hagan saber si algo sucede durante el desarrollo de sesión con el material que voy a proyectar, ¿sí? Dicho eso, entonces vamos a empezar con nuestra sesión 1. Pueden hacer consultas, preguntas en cualquier momento de la sesión, al cual yo voy a estar al pendiente. Pueden también realizar sus aportes. De esa manera promovemos la participación de ustedes. Pueden hacer sus consultas. Todo referido obviamente al tema. Bien, hoy vamos a desarrollar lo referido pues a lo que es la gestión pública y políticas públicas. ¿Cuál es la importancia de nuestro curso, ¿no? ¿Qué relevancia le podemos dar a este curso? ¿Qué vamos a aprender en este curso? Pues nos hemos trazado algunos objetivos, esperamos lograrlo en estas 4 sesiones. Primero vamos a empezar pues con la gestión pública, ¿sí? Lo cual pues nos va a permitir a cada uno de nosotros una correcta administración de los recursos, bienes y servicios que provee el Estado. Y todo ello, pues, siempre es en beneficio de los ciudadanos.
Asimismo, también, pues como sabemos, la gestión pública da valor público. De esa manera también, pues, se requiere que la gestión pública, pues, esté a cargo, pues, de profesionales idóneos, probos, y también, pues, con conocimiento técnico o especializado en el tema de gestión pública. Sobre todo cuando se trata, pues, ¿no?, de orientar a resultados a la gestión pública. Mientras, desde el punto de vista del control gubernamental, pues, vamos a analizar, sobre todo, pues, nos vamos a enfocar en el marco normativo, que rige, pues, el sistema de control gubernamental, lo cual, pues, el control gubernamental, como sabemos, tiene como fin, pues, realizar la supervisión, la vigilancia y verificación de los actos y resultados de quién, justamente, pues, de la gestión pública. Todo ello, pues, para que el Estado pueda, o las entidades del Estado puedan llevar adelante la correcta utilización de los recursos públicos. Esa manera de presentación. Muy bien, entonces, cuando hablamos de gestión pública, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lanzo la pregunta, primera pregunta, ¿qué es la gestión pública? Pueden comentar, pueden participar, sin ningún tipo de temor, ya que pues la participación no se califica, al contrario. Es algo positivo, respetable, en el que ustedes pues están realmente concentrados en el curso, ¿no? Dispuestos a participar, a plasmar sus opiniones, a plasmar todo lo que tienen de ideas sobre el tema que estamos desarrollando. Entonces, mientras veo sus comentarios, pues la gestión pública, pues primero es una especialidad, ¿sí? Es una especialidad que nos permite, pues, ¿no?, la correcta administración de los recursos del Estado, en pocas palabras. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Solamente para eso, pues también para impulsar el desarrollo del país. En pocas palabras, pues eso es la gestión pública. Pero también lo podemos definir, pues, desde la perspectiva que tiene la Secretaría de Gestión Pública y la PCM, en el que pues indica que la gestión pública pues viene a ser un conjunto de procesos relacionados mediante las cuales pues todas las entidades públicas tienen a lograr sus objetivos, sus metas. ¿A través de qué? A través de la gestión de políticas, a través de la gestión de recursos y a través de la gestión de programas. Voy a escribir una herramienta, si me permite. Ya. Vamos a prender la camarita en algunas sesiones. ¿Ya? Entonces, eso es la gestión pública desde la perspectiva de la gestión pública, ¿no? Que toda gestión pública en todas las entidades tiene que lograr fines, tiene que lograr objetivos, tiene que lograr metas. ¿A través de qué? A través de la gestión, pues, de políticas, recursos y programas. ¿Qué importancia entonces pues tiene la gestión pública? La gestión pública pues va a tener la responsabilidad de que pues no de desarrollar estrategias, de llevar a cabo diversas acciones. Y todas esas acciones que lleva adelante la gestión pública siempre pues tiene que estar en conveniencia a los intereses colectivos. ¿Y cómo logra una buena gestión la gestión pública? Como ya mencionamos, a través de políticas, a través de programas, a través de proyectos, a través de prácticas, a través de procesos, de metodologías, los cuales pues se implementan, como sabemos, en las entidades públicas. También ahí está pues las funciones administrativas que hacen posible también pues, ¿no?, que todas
toda la gestión pública se desarrolla dentro del marco normativo, en el debido respeto de los procesos, de los procedimientos, ¿sí? Y obviamente también, pues, la participación ciudadana, que es relevante sobre todo para definir las políticas públicas, ¿no? O para dar fortaleza a las políticas públicas. Ya que, pues, los únicos que le dan valor público a una gestión pública son los ciudadanos, que no están, pues, se dan por satisfechos o insatisfechos con lo que realiza, pues, su institución o el Estado mismo. Entonces, las funciones principales de la gestión pública lo podemos ver de esta manera, ¿no? Que toda gestión pública requiere de una gestión estratégica, de una comunicación estratégica, de abastecimiento, de finanzas, de recursos humanos, de las tecnologías de información y comunicación, de la gestión por resultados, de la gestión por procesos y también, pues, de la transparencia y control. Entonces, como vemos, pues, la gestión pública se dimensiona de esa manera. Requiere de estrategias, ahí están, pues, las políticas, los programas, de comunicación estratégica, cómo llegan, cómo se comunican esos proyectos, programas de la gestión pública a la ciudadanía, para que sean respaldadas, para que tengan valor público. El abastecimiento, que obviamente tiene su rol importante, sin ello, pues, no se puede lograr bienes ni servicios. Finanzas, los recursos humanos, que son imprescindibles para llevar adelante la gestión pública, haciendo uso de las tecnologías de comunicación, los cuales, pues, conllevan al Estado a lograr gestión por resultados, sobre todo, ¿sí? Sobre todo cuando ya se implementan políticas públicas, y la gestión por procesos, para que todo se lleve de manera ordenada y secuencial, y la transparencia, que es la rendición de cuentas, ¿no? Que se debe poner en práctica, y también, pues, que la gestión pública pone en práctica también el gobierno abierto. Entonces, a la gestión pública también lo podemos definir, pues, desde el enfoque de procesos. ¿Por qué tenemos que definir, o por qué es importante definir a la gestión pública desde el enfoque de procesos? Es que los procesos nos va a permitir hacer una gestión pública ya enfocado justamente, pues, en planes, en programas, ¿sí? Todo ello, pues, tiene que estar dirigido al servicio de la ciudadanía, ¿sí? Ya que la ciudadanía, pues, conforme a los derechos constitucionales, siempre va a exigir al Estado que abra, en pocas palabras, que hagan obras, por ejemplo, ¿no? Que mejoren la calidad de los servicios. Entonces ahí, pues, interviene la gestión pública por procesos, que permite definir políticas, planes, programas para hacer uso, o para implementarlo, ello, pues, haciendo uso de los recursos, en bien de la colectividad, por supuesto. Entonces, una gestión pública, ¿cuándo va a tener éxito? Cuando se acerque al ciudadano. No podemos hacer gestión pública desde nuestro escritorio, desde nuestro gabinete, desde nuestra comodidad, de nuestras oficinas. No. Una forma eficiente de hacer gestión pública, señores, es acercarnos a la ciudadanía. ¿Para qué? Para conocer realmente, pues, sus necesidades. No imaginarnos que necesitan, sino acercarnos a ellos para conocer sus necesidades y también sus particularidades. De esa manera, pues, vamos a saber qué servicios necesitan y cómo se puede mejorar esos servicios que ellos demandan, por ejemplo, que se mejore o que se remodele, etcétera, ¿no? Es así, pues, que la gestión pública tiene que desarrollarse bajo una mirada ciudadana, no desde lo que le parece, pues, a la entidad pública. Caso contrario, pues, seguramente no va a tener éxito esa gestión pública, si no se hace desde una mirada ciudadana.
Ya que si nos acercamos a la ciudadanía, pues vamos a poder priorizar, conocer, más fácilmente, pues priorizar proyectos, por ejemplo, programas, ¿sí? Los cuales tienen que responder, pues, efectivamente a las necesidades reales de la ciudadanía, las necesidades urgentes de la ciudadanía. Pero si lo hacemos desde un escritorio, ¿será posible ello? O seguramente ello también puede generar algún tipo de discrepancia, lo cual obviamente es válido. Cuando la gestión pública, pues, es eficaz y es eficiente, que todos queremos en el que el Estado sea un Estado eficiente, que el Estado sea un Estado eficaz, ¿no? La gestión pública, pues, va a ser eficaz cuando logre objetivos. Pocas palabras, ¿no? Cuando logre objetivos. ¿Cómo? Ejecutando proyectos, programas, actividades relevantes que contribuyan, uno, a las metas, objetivos institucionales, y dos, que satisfaga, pues, a la ciudadanía, que genere valor público. ¿Y cuándo la gestión pública va a ser eficiente? Justamente, pues, cuando se logren resultados, cuando la entidad, pues, no solamente hable, sino también muestra resultados. ¿Resultados de qué manera? Ejecutando justamente, pues, proyectos, programas, haciendo el uso austero de los recursos posibles, ¿no? O de los recursos que disponga la entidad. Porque lograr resultados, pues, no debería, pues, por qué demandar grandes recursos al Estado, sino tendría que mostrar resultados con el menor costo posible, pero obviamente con la calidad de vida, ¿no? ¿Y cómo conviven, pues, la gestión pública y la administración pública? La administración pública, pues, va a organizar el desempeño de todas las instituciones. ¿Para qué? Para que estas instituciones, pues, se centren en la provisión de bienes y servicios y asimismo regulen esa provisión de esos servicios, así también los comportamientos de la sociedad. Mientras la gestión pública, pues, se va a centrar en qué? En diversas acciones. En acciones que tienden al logro o que permitan el logro de objetivos, de metas, los cuales pues tienen que estar enmarcados justamente a las políticas gubernamentales. ¿Y quién define las políticas gubernamentales? Justamente pues, ¿quién? ¿Será el Congreso? ¿Quién define las políticas gubernamentales? Otra pregunta, ¿no? ¿Quién definirá las políticas gubernamentales? ¿Será el Poder Legislativo? ¿Será la PCM? ¿O será el Poder Ejecutivo? ¿O qué entidad define las políticas gubernamentales? ¿Qué dicen ustedes? Mientras vean sus respuestas, pues la respuesta es el Poder Ejecutivo, es el que eh, delinea pues las políticas gubernamentales, lo que tiene que priorizarse y lo que no. Lo cual vamos a detallar ampliamente en las siguientes sesiones, ¿no? Vamos a hablar de ese plan. Así también, pues, la gestión pública interactúa con muchas ciencias. Por ejemplo, para hacer una focalización, sí, en ejemplos reales, ¿no? Para hacer una focalización de un proyecto o programa para personas vulnerables, por ejemplo, va a ser necesario recurrir, pues, a la ciencia política o a la sociología, ya que es la especialidad que nos va a permitir tomar criterios en base a las relaciones de poder, ¿sí? ¿Y qué disciplinas profesionales se encargan de ello? Pues la política y la sociología. Tomándolo como ejemplo para que pueda hacer una focalización, un estudio de línea de base sobre un proyecto o programa que se pretenda implementar. Pero también se puede apoyar en el derecho a la gestión pública. Porque como saben, pues todo proyecto, todo programa tiene que tener un marco jurídico. Tiene que estar regido de acuerdo, en concordancia
con el ordenamiento jurídico que hay en nuestro país. Pues ahí está pues la ciencia del derecho para que se ocupe pues del marco legal de todo proyecto o programa que quiera implementar una entidad pública o el Estado mismo. Ahora, si tenemos que recurrir a los métodos de trabajo, a la organización interna justamente de la gestión pública, ¿a qué disciplina vamos a recurrir? A la administración, a la ingeniería, ¿no es cierto? Se dice pues que estas ciencias proponen métodos, aplican métodos de trabajo y organización interna. En este caso, ¿para quién? Por el bien de la gestión pública. Muy bien, gracias por los comentarios, ¿sí? Poder Ejecutivo, sí. Poder Ejecutivo, sí, muy bien. Mario Quintana, Rosario Pisconte, Carmen Cristina, Poder Ejecutivo. Mario Quintana, dice, profe. PCM, Presidencia y Consejo de Ministros. Entonces, también es necesario, pues, tener en cuenta las ciencias que nos hacen posible también, pues, la gestión adecuada de la gestión pública, la vamos a llamar. En este cuadro, pues, estamos observando más o menos cómo, bajo qué perspectivas funciona la gestión pública, ¿no? Bajo qué paradigmas. Por ejemplo, el paradigma burocrático indica, pues, que las prioridades o de interés público solamente lo pueden definir los expertos, mientras el paradigma burocrático, postburocrático indica, pues, que no. Son los ciudadanos quienes deben definir las necesidades de interés público. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el paradigma burocrático indica, por ejemplo, o más se ciñe en seguir reglas y procedimientos, mientras el paradigma postburocrático se va a centrar en entender y aplicar las normas correctamente, identificar y resolver problemas y en la mejora continua de los procesos. ¿Y en cuál de los paradigmas o cuál de los paradigmas actualmente pues, se aplica en la gestión pública? ¿Qué dicen ustedes? ¿Más se aplica el paradigma burocrático o más se aplica el paradigma post-burocrático? Mientras veo respuestas, pues prosigamos. Hay una combinación, ¿no? Es que lamentablemente pues, la gestión pública en muchos aspectos se politiza, ¿no? Está muy enfocado en intereses, no ciudadanos necesariamente. ¿Y quién hace posible pues, la gestión pública? Los gestores públicos. Burocrático, bueno, pero me dice que el paradigma burocrático, ¿no? Ahora Quintana Salazar, dice PCM sería equivalente a Secretaría de la Administración Pública. No precisamente la PCM, pues es el ente rector de la Secretaría de Gestión Pública. No te preocupes que en las siguientes sesiones vamos a desarrollar ampliamente ello, ¿no? Sobre todo en la sesión número 2, cuando vamos a tratar lo que es la política de modernización. Que dicho sea de paso, la PCM es el ente rector, ¿no? Encargada de normar, de diseñar, de implementar todo el proceso de modernización de la gestión pública. Bien. Maronala dice que en la actualidad todo es burocrático, es incapacidad, como todo ciudadano percibe ello, ¿no es cierto? Es lo que lamentablemente pues, el Estado mismo se gana esa imagen de ser un Estado pues muy burocrático, un Estado incapaz, como dicen. ¿Sí? ¿Y quién hace posible
todo el proceso, todas las actividades, acciones de la gestión pública, los gestores públicos, el recurso humano. Pues los gestores públicos pues van a hacer posible el funcionamiento de todas las entidades públicas. ¿Y quiénes conforman o componen los gestores públicos? Las autoridades políticas y los servidores públicos, quienes pues en base a sus atribuciones y competencias conforme a ley cumplan sus funciones, ¿no? sus atribuciones. En ese sentido, pues las autoridades políticas van a tener un rol decisor y el servidor público pues va a tener el rol de ejecutante. Ambos van a tener que interactuar de manera articulada, de manera complementaria, justamente pues para sacar adelante lo que requiere la gestión pública en su entidad. Hacemos gestión pública en nuestras entidades, bien como autoridades políticas que tomamos decisiones o como ejecutantes, es decir, como servidores públicos que hacemos posible de manera articulada todo lo que propone, todo lo que decide pues la parte política. Es así pues, ¿no? Los decisores políticos tienen pues la responsabilidad de, ¿qué? De adoptar políticas, ¿no? Que conlleven a enfrentar, a resolver problemas que afectan pues a la comunidad en diversos ámbitos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, de seguridad ciudadana, como en estos tiempos que aqueja ese problema social. Y los decisores políticos pues pueden adoptar decisiones de manera individual o de manera colectiva. Por ejemplo, pueden tomar decisiones en un consejo de ministros, en un consejo regional o en consejo municipal o en un directorio, en caso de entidades sectoriales. Mientras pues mientras los servidores públicos se encargan de poner en práctica pues, ¿no? las políticas, haciendo uso de los de las tecnologías de información, de los diversos instrumentos, del marco normativo, gerencial que tienen a su disposición. Los servidores públicos, pues, con todo lo que tienen a su disposición que les da el Estado, recurso administrativo, jurídico, normativo, etcétera, tecnológico, hacen posible, pues, para hacer realidad lo que sueñan o lo que han decidido los políticos. Entonces, por eso se dice pues que los gestores públicos tienen que organizar sus actividades de esta manera, ¿sí? Las funciones del gestor público. Tienen que hacer su trabajo de manera planificada, ¿sí? En el que siempre tienen que centrarse en metas, en acciones prioritarias que busca la institución lograr. Su trabajo tiene que ser de manera organizada, ¿sí? Tiene que conocer perfectamente sus funciones, sus roles dentro de la institución y la jerarquía también, y también pues hacer uso de los recursos que les permita lograr lo que la institución espera de ellos, y la dirección, sobre todo para los que tienen cargo de funcionarios, ¿no? Que tienen que tener la capacidad de motivar siempre a los empleados para que se comprometan con los objetivos, metas institucionales, y eso les permita pues lograr adecuadamente todo lo propuesto. Y el control para medir si realmente lo que se ha hecho pues ha valido la pena, y se va a medir pues en base a indicadores de efecto e impacto. Eso también va a permitir redefinir en muchos casos, replantear, replanificar pues la planeación y la organización institucional para que la gestión pública pues siempre esté en pos de la mejora continua, sea eficiente, sea más eficaz. Es así pues que la gestión pública requiere de un ambiente. ¿Y cuáles son esos ambientes que requiere la gestión pública para la toma de decisiones? Requiere de procesos. ¿Y qué acciones se toman en la etapa de procesos? La planeación, la organización, la dirección y el control, que son principios básicos, sobre todo de la administración, ¿no? Y por ende también pues de la gestión pública. Y todo ese proceso pues va a estar integrado con los recursos. ¿Y qué tipo de recursos voy a requerir para hacer gestión pública? Humanos, materiales, financieros, de información.
Es así, pues, que entre procesos más recursos voy a tender a lograr un objetivo o varios objetivos. Y esos objetivos, pues, tienen que ser efectivos realmente. Es decir, que satisfagan, pues, a las necesidades de quien será de la autoridad política. Tendrá que satisfacer las necesidades de un funcionario o tendrá que satisfacer a toda la ciudadanía, pues, ¿no? Y así, pues, toda la gestión pública tiene que desenvolverse y desempeñarse conforme a un marco normativo y también relaciones de poder, es decir, orden jerárquico. Ahora, cuando hablamos sobre el proceso de la gestión pública, ¿a qué nos referimos con el proceso de la gestión pública? Nos referimos, pues, que el proceso de la gestión pública está compuesto también, pues, por un conjunto de principios, ¿sí? Por un conjunto de principios, de concepciones, de tecnologías, de instrumentos, ¿sí? Los cuales se ponen, pues, en práctica para que en la toma de decisiones de los diversos niveles de gobierno, y esas decisiones tienen que ser, pues, conforme a un ciclo ordenado, conforme a un ciclo secuencial. ¿Para qué? Para que se provean justamente, pues, servicios públicos. Y es así, pues, que en todas las entidades también, así como se ha tomado decisiones de manera ordenada secuencial, también tiene que ponerse en práctica de manera ordenada y secuencial al momento de proveer servicios. Y aquello va a contribuir a que se generen mayores oportunidades para el desarrollo del país. Si todo va a ser un desorden, no va a haber un ciclo correcto, entonces, pues, la gestión pública va a ser un fracaso, ¿no? Si va a ser sin respetar el marco normativo, sin respetar los procesos, sin enfocarse en políticas públicas, entonces, sin ello, pues, la gestión pública sería un fracaso. O estaría pintado, como diría muchos. Y asimismo también, pues, entre el proceso de la gestión pública requiere articular. ¿Qué es articular? Gestionar, bueno. Sobre el ciclo de la gestión pública. Entonces, el ciclo de la gestión pública, ¿qué va a permitirnos? Cumplir metas, cumplir objetivos, cumplir fines, cumplir responsabilidades. ¿Para qué? Para la provisión de bienes y servicios. Lo cual también, al igual que el proceso de la gestión pública, tiene que realizarse de manera ordenada y secuencial, que conlleven al logro de un resultado efectivo. Entonces también la gestión pública va a accionar conforme o en cumplimiento de ciertos principios, ¿no? Principio de legalidad, principio de inclusión y equidad, principio de transparencia y el principio de organización e integración. ¿Y eso de qué manera, pues, ayuda? Por ejemplo, a que los servidores funcionarios estén, pues, ¿no? O sepan que están, pues, que todo su accionar esté conforme al ordenamiento jurídico de la gestión pública. Y que todas sus acciones son públicas y que deben ser, pues, acorde a todo el ordenamiento jurídico existente. Y bajo el principio de inclusión y equidad, pues, que todo servidor funcionario público tiene que llevar adelante sus actividades en respeto de los derechos de las personas, en respeto de sus derechos fundamentales, en el que siempre tienen que procurar, pues, practicar acciones de incorporación económica, social, cultural, sobre todo, pues, atención a los grupos excluidos, vulnerables. Con ello, pues, con esas prácticas, pues, la gestión pública se refuerza, toma una mejor imagen, ya que se está pues, promoviendo la participación activa de la sociedad, sin distinciones. Y obviamente, pues, también la transparencia, ¿no? En el que también se debe dar cabida a la población para que pueda vigilar a los gestores públicos. Y también dar cabida para que la ciudadanía, pues, pueda vigilar, ejercer su derecho de vigilancia, de cómo el Estado administra sus recursos y que lo dirijan, pues, justamente a su bienestar. Y dentro del principio de organización, pues, obviamente, pues, que la gestión pública se organice cada vez mejor en sus funciones, en sus roles, en sus atribuciones,
para que así pues cada personal, cada funcionario, cada servidor, realmente pues todo lo que haga sume cada vez más a lo que busca pues la gestión pública, ¿no? Eficiencia, eficacia. Que no haya duplicidad de funciones, por ejemplo, ¿no? O superposición de posiciones, que muchas personas hagan lo mismo. Eso no suma a la gestión pública o a los logros de metas. ¿Y qué rol cumple el Estado entonces en la gestión pública? Generar impacto, en pocas palabras. Generar impacto en beneficio de quién? De la ciudadanía. ¿Cómo va a generar impacto en beneficio de la ciudadanía la gestión pública? A través del Estado, estando siempre al servicio del pueblo o de la ciudadanía. ¿Cómo va a lograr ese efecto impacto? Atendiendo a las principales demandas, ¿no? Los principales demandas sociales, sobre todo, ¿no? Atendiendo a ello. Los problemas de salud, educación, transporte y salud y otros, inseguridad en estos tiempos siempre van a existir. Nunca se van a poder, pues, eliminar, solucionar, ¿no? Las problemáticas que existen de manera definitiva. Siempre van a existir a través de los tiempos. Lo que el Estado tiene que tener es capacidad de respuesta, capacidad de mejora para que esos problemas existentes en los diversos sectores críticos del Estado, como son transporte, educación, salud, seguridad ciudadana, entre otros, puedan disminuir, pues, ¿no? En su nivel problemático. Mitigar con acciones estratégicas, ¿sí? Si, por ejemplo, este año el tema de la inseguridad ciudadana se va a resolver, no sé, pues en 1 o 2%, ¿no? Entonces la siguiente gestión pues, se propondrá reducirlo de 1 al 0%, pero al 0% imposible, ¿no? Máximo llegará, pues, no sé, 2, 3%, pero siempre va a existir pues, el problema de la inseguridad ciudadana, nunca se va a poder eliminar del todo, haga lo que se haga. Es una problemática social, y cuando se habla de lo social, que siempre va a existir a través de los tiempos. La idea es reducir esas brechas, reducir los indicadores. Es así, pues, que la gestión pública también, pues, ¿no? Trabaja en base o funciona en base a los diversos niveles de gobierno, en el que cada nivel de gobierno cumple un rol. Por ejemplo, el gobierno nacional tiene su rol rector y conductor. ¿Qué desafíos tiene? Facilitar, consolidar procesos. El gobierno regional igual tiene su rol planificador, articulador. ¿Cuál es su desafío? Liderar, pues, consolidar procesos, promover el desarrollo de su región. Los gobiernos locales, pues, tienen su rol planificador y ejecutor. ¿Y qué desafíos van a tener? Liderar, consolidar procesos, promover el desarrollo. La sociedad civil, que es otro nivel de gobierno que muchas veces no se le da esa debida importancia, pero sí lo es, cumple su rol, pues, propositivo y de vigilancia. ¿Y su desafío cuál es? Involucrarse más, pues, contribuir al desarrollo en su región, en su país, en su distrito, en su provincia. Pero muchas veces también, pues, la sociedad civil se involucra en asuntos del Estado justamente con fines políticos, ¿no? Lo cual no es tan mal, pues, solo que a veces va a responder actúan en base a un interés particular, ¿no? Por eso escuchamos en los medios políticos, ¿no? Ah, se está politizando, dicen, ¿no? Cualquier problemática que surja de pronto, así como ha habido, como el accidente que estuvo, ¿no? Y que hubo en Trujillo, del mall que se cayó, pues ya exigieron sanciones y que empezaron a decir los políticos, ah, no, se quiere politizar. Es decir, quieren jalar agua cada quien para su molino, como en esa época electoral, quieren aprovechar la circunstancia, ¿no? Para su provecho. Entonces, si haríamos una diferencia entre gestión pública y administración pública, nos encontramos con esto, ¿no? Que la gestión pública siempre va a ser, pues, esa toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones prácticas que permiten alcanzar, pues, objetivos.
¿En beneficio de quién? De la ciudadanía, mientras que la administración pública va a ser todo ese conjunto de instituciones, ¿no? Instituciones que siempre van a funcionar en base a una estructura funcional, en base a una infraestructura o en base a una estructura jerárquica piramidal. Y ello pues comprende todas las entidades públicas existentes son administración pública. La gestión pública siempre va a cambiar con los gobiernos, ¿sí? Cada gobierno entra con un nuevo gobierno, nueva gestión, entra pues con una idea diferente, con una perspectiva diferente de llevar adelante los destinos de su provincia, de su región, de su país, mientras que la administración pública siempre va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque está integrado por principios de legalidad, eficiencia, eficacia, normativa, todo ello, ¿no? La gestión pública cambia su carácter político e ideológico. En pocas palabras, pues, depende mucho de los idearios políticos con los que se maneja, pues, una autoridad política. Mientras que la administración pública, pues, siempre va a primar intereses políticos, ¿sí? Siempre se va a regir por los favores políticos o el cuteo político. Y muchas veces el cuteo político, pues, puede ser utilizado para el bien común o para el perjuicio común de la ciudadanía, ¿no? Ahí vemos otras diferencias más de administración pública y la gestión pública. Por ejemplo, podemos resaltar uno de ellos, ¿no? Que la administración pública siempre va a buscar cumplir con normas, reglamentos y reglas. Mientras que la gestión pública siempre se va a centrar en avanzar, en lograr sus objetivos, expresar los resultados, buscar el bienestar para la gente, cerrar las brechas. Eso es lo que debe buscar la gestión pública como objetivo. La relación entre gobierno, administración y gestión pública. ¿Quién pone la agenda pública? Pregunta, ¿no? ¿Quién pone la agenda pública? ¿Será el Poder Legislativo? ¿Será el Poder Judicial? ¿Será la PCM? ¿Quién? ¿Será el Poder Ejecutivo? ¿Quién? ¿Quién pone la agenda pública? El gobierno, pues no el Poder Ejecutivo. Pone la agenda pública ellos y también proponen las prioridades, ¿no? Es decir, las diversas políticas. Y esas prioridades se van a convertir pues en políticas públicas, ¿no? ¿Y desde dónde interviene ya la administración pública? Desde la priorización ya tiene pues injerencia ya la administración pública. De la misma manera la gestión pública también ya se involucra desde la etapa de la priorización. La gestión pública no va a poner la agenda pública, mucho menos la administración pública. Quienes ponen la agenda pública y las prioridades a atender son pues el gobierno. Y una vez pues ya cuando se involucra la administración pública y la gestión pública ya pues no, ahí ya intervienen ellos, ¿no? Para que las políticas públicas puedan ser implementadas con diversos cursos de acción. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? Para hacer gestión pública, tenemos que tener en cuenta estas interrogantes, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos preguntamos para qué, nos estamos proponiendo, pues, objetivos. ¿Para qué quiero hacer gestión pública? Es decir, ¿qué objetivos quiero lograr, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué estrategias voy a aplicar para lograr esos objetivos? ¿Qué procesos puedo aplicar para que esas estrategias tengan éxito y me permitan lograr los objetivos? ¿Con quiénes puedo rodearme, sí? Para hacer posible todo ello, ¿no? Para que mis procesos se hagan posible, para que las estrategias funcionen y me permitan lograr objetivos. Entonces también, pues, la gestión pública se maneja en base a estos pilares, ¿no? A estos pilares, pues, que están orientados a qué? Justamente a creación de valor público, orientado a resultados. Entonces, cuando la gestión pública quiere lograr resultados, se enfoca en estas dimensiones, ¿no? Planificar resultados justamente, presupuestar sus resultados, su gestión financiera de adquisiciones y de auditoría también, la gestión de programas y proyectos y el monitoreo y evaluación. Con esos pilares, pues la gestión pública busca
o trata de diferenciar de que está haciendo pues una acción en base a resultados. Tiene que hacer por ejemplo, unas contrataciones públicas de bienes y servicios realmente pues efectivos, de calidad, ¿no? Pero para ello requiere recursos, y los recursos tienen que estar pues también estratégicamente orientados a resultados, y su planificación también. Pero ¿cómo, para qué, de qué manera va a mostrar pues resultados orientados a resultados? Sino a través de gestión de programas, a través de gestión de proyectos, pues, ¿no? Y el tema de monitoreo y evaluación, que es importante, ¿no? Para ver si todo lo que he hecho, pues, realmente ha valido la pena, ¿no? Realmente tiene el impacto, efecto deseado, ¿no? También, pues, la gestión pública, señores, va a tener que ver con factores, con muchos factores, ¿no? Para que la gestión pública tenga éxito, tienen que intervenir muchos factores. Los más principales, los recursos. Sin recursos no podemos hacer nada, ¿sí? Necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos económicos, técnicos, de información, jurídicos, políticos. Eso me va a permitir, pues, hacer una gestión pública eficiente. Tengo que asegurarme, tengo que garantizar todos esos recursos. Luego, tengo los recursos eficientes, ya estoy tendiendo a lograr la eficiencia, entonces, pues, tengo que ya centrarme en lograr productos, es decir, ya que todo el accionar que realizamos como funcionarios servidores contribuye al desarrollo institucional, ¿sí? O también, pues, contribuyen para el bien común de la ciudadanía, ¿no? A través de la provisión de bienes y servicios, obviamente con el menor costo posible, pero de calidad. Con eso estamos contribuyendo, pues, a que nuestra gestión sea eficaz, y ello nos contribuye a lograr resultados, ¿no? Mejoramiento de la calidad de vida de la población y la potenciación de vocación del territorio, ¿no? Es decir, que con lo que la autoridad o con lo que la gestión pública municipal, regional o nacional ejecuten, pues, sean efectivos realmente, tengan ese efecto impacto en la sociedad, en la ciudadanía. Y para que ello sea sostenible, pues se requiere que se haga un permanente seguimiento y una permanente evaluación. Si todo queda ahí, ya no se va a hacer seguimiento y evaluación, entonces, pues todo lo que se ha hecho no va a ser sostenible. Un proyecto, una obra requiere mantenimiento, requiere la atención permanente, ¿no? Para que siga brindando el valor público con el cual fue propuesto o ejecutado. Cuando bien pierde valor público, cuando ya no se le hace un mantenimiento, por ejemplo, a una infraestructura vial, ¿no? O a un proyecto, programa que se ejecuta. Y bien, ahora sobre la nueva gestión pública, que seguramente también obviamente ha escuchado, ¿no? Usted. ¿Por qué o por qué se propone la nueva gestión pública? ¿Acaso la gestión pública normal está dando malos resultados? No tanto así, ¿no? Sino pues la nueva gestión pública es una nueva forma de proponer, de superar, ¿no? De construir un cuerpo de conocimientos técnicos, ¿no? Para el sector público, para que orientar la gestión pública, pues, cada vez más al rendimiento, pero también a los resultados. Es la importancia de la nueva gestión pública, ¿no? Trata de dirigir a la gestión pública cada vez más a resultados. Pero ¿cómo lo va a lograr eso? Propone, ¿no? La nueva gestión pública. Por ejemplo, el control de las burocracias, ¿sí? Porque la gestión pública normal que se practica, la gestión tradicional, como se va a llamar, pues es muy burocrática, ¿no? Es muy burocrática. Y esa burocracia excesiva, pues, inclusive está normado, hay candados, ¿sí? Y eso, pues, en muchos casos resta, perjudica el rendimiento del Estado, al rendimiento, al logro de objetivos, de metas en una institución, ¿no?
Pues la nueva gestión pública pues, va a orientar a la gestión pública justamente a que rinda mejor y muestre mejores resultados. Por ello, pues, nos preguntamos, ¿qué objetivos entonces propone la nueva gestión pública? Entonces, la nueva gestión pública surge para proponer, por ejemplo, incremento de la productividad en el Estado, para que el Estado sea cada vez más productivo, pues, ¿no? ¿De qué manera? Para que mejore su desempeño del Estado como proveedor de bienes, de servicios y regulaciones. Otros objetivos es, pues, la mejora de la eficiencia en el que se busca optimizar los recursos públicos, reduciendo costos, tiempo en los procesos. Y aumenta la eficacia, ¿no? La nueva gestión pública, es otra de sus propuestas. ¿De qué manera? Alcanzando objetivos y metas establecidas en un determinado tiempo. ¿Bajo qué principios entonces se realiza su accionar o se propone accionar la nueva gestión pública? Bajo estos principios, ¿no? Principio de mayor productividad. Mayor productividad en todas las entidades públicas. Que la gestión pública pues esté orientada hacia el servicio a la ciudadanía, que haya una descentralización, sobre todo de los sectores más importantes del Estado, ¿no? Que haya una mayor capacidad para diseñar y monitorear las políticas públicas y que haya una gerencia pública pues orientada a resultados. Que todas las entidades públicas, a través de sus funcionarios que tengan función gerencial, pues orienten su labor, su gestión, pero a resultados. Entonces, la gerencia pública, ¿cómo contribuye pues a la nueva gestión pública, ¿no? ¿Cómo lo orienta a resultados? ¿Cómo lo orienta al rendimiento? Con procesos flexibles, por ejemplo. Creando valor público, por ejemplo, ¿sí? Haciendo que las entidades públicas pues rindan cuentas de sus acciones, que tengan una gestión transparente, que tengan sinergias, es decir, que sean capaces de ponerse de acuerdo con cualquier tipo de público o con o en cualquier otro escenario, y que todo lo que haga el Estado o las entidades públicas sea medido, pues, ¿no? Sea medido en base a indicadores de gestión. Y realmente todas las entidades públicas hacen esas mediciones en base a indicadores de gestión. ¿Qué dicen ustedes? Muchos dirán no, algunos sí, otros no. Más los indicadores de gestión se manejan en el sector privado. Entonces, ¿qué características podemos detallar de la de la nueva gestión pública? Lo más relevante, ¿no? Por ejemplo, que la nueva gestión pública propone cambio en los procesos de la producción de controles y responsabilidades, ¿no? En el que obviamente van a tener que intervenir muchos sistemas administrativos que permitan ello, ¿sí? Que las entidades públicas sean cada vez más productivas. Entonces, pues la nueva gestión pública siempre busca centrar su atención en quiénes, en la gente, en la ciudadanía, ¿sí? Entonces, la nueva gestión pública, pues, como vemos, tiene o plantea algunas propuestas, ¿sí? Por ejemplo, reducción del tamaño del sector público, que muchos se puede entender como va a haber despidos masivos, propone despidos masivos. No se refiere tanto a eso, ¿no? Sino a las tareas innecesarias que muchas veces pues las entidades del Estado realizan, los cuales en muchos casos son irrelevantes, ¿sí? Como decíamos, hay mucho personal, hay muchas instituciones que están haciendo el mismo trabajo y lo hacen de mala calidad y son irrelevantes, ¿sí? Entonces, la nueva gestión pública pues propone que cada servidor tenga funciones, atribuciones que realmente suben pues positivamente a los logros, a las metas de la institución, y que haya jerarquías más flexibles, ¿no? No verticales, sino horizontales, y que se desburocraticen muchos procedimientos, muchos procesos, y que haya una descentralización
que haya una ruptura del monolitismo y también que haya más especialización. Y otras cuestiones que plantea la nueva gestión pública en aras, pues también, pues, como dijimos, de que la gestión pública cada vez más está orientada al rendimiento y a resultados, que es el objetivo y finalidad de la nueva gestión pública. Entonces, la nueva gestión pública, pues, se fundamenta sobre estos modelos, ¿no? Plantea algunos modelos. Por ejemplo, uno de los modelos que plantea, ¿cuál es? El desarrollo estratégico de políticas públicas o la formulación estratégica de políticas públicas. La gradual eliminación del modelo burocrático y una gestión por resultados, que ya se le mide a las entidades por resultados, ya no tanto por los procedimientos, procesos innecesarios, ¿no? Y que toda gestión que realice una entidad pública, pues, genere valor público, ¿sí? Y sobre todo que haya una equidad social, que la gestión pública, pues, atienda realmente a todos los sectores, clases sociales del país, que no se concentre en uno solo, ni priorice tampoco a uno solo, sino, pues, que alcance a todos, ¿no? Para lo cual, pues, la gestión pública se tipifica en dos grupos, ¿no? La gestión pública tradicional y la gestión pública y la nueva gestión pública. Tomando como ejemplo uno de los modelos, ¿no? Por ejemplo, pues la gestión pública tradicional se caracteriza justamente, pues, por su excesiva burocracia, ¿sí? Mientras que la nueva gestión pública se caracteriza por ser o propone, pues, la desburocratización del Estado. La gestión pública tradicional se caracteriza por ser muy inflexible, ¿sí? Mientras que la nueva gestión pública se caracteriza por ser más flexible en sus procesos, en sus procedimientos. La gestión pública tradicional, pues, se caracteriza por ser muy centralista, ¿no? Y la nueva gestión pública se caracteriza, pues, por ser descentralista. Y así vemos diferencias sustanciales, notorias, ¿no? ¿Y en qué tipo de gestión pública estaremos entonces, señores? En la gestión pública, ¿cuál predomina en estos tiempos? ¿La gestión pública tradicional o la nueva gestión pública? ¿Qué dicen ustedes? Mientras veo sus respuestas, pues sigamos. Entonces, la gestión pública, pues también detecta diversas problemáticas. Y nos dirán, si detecta problemas, ¿por qué no lo puede resolver? Hay muchas, hay muchas problemáticas que prácticamente son parte del sistema, ¿no, señores? Es decir, haga lo que se haga, siempre van a volver a lo mismo en algún momento. Mayra Espinosa nos dice, estamos en la gestión pública tradicional. Y pues, ¿no? Lamentablemente es así. Sí, pues como dice Lorena Valencia, pues, ¿no? La nueva gestión pública está en proceso de implementación, pese que ya se ha dado ya hace tiempo. No hay voluntad muchas veces, sobre todo de los actores políticos, para que se implemente, pues, ¿no? Al 100% la nueva gestión pública. Entonces, dentro de la problemática de la gestión pública, nos vamos a poner como ejemplo a la situación de los servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, en las entidades públicas no se sabe cuánto personal realmente son, ¿sí? No se sabe si ciencia cierta, ¿no? En muchos casos. Y las remuneraciones que tienen los servidores públicos en muchos casos son bajos y están desfasados, no están acorde a sus competencias, acorde a la labor que realizan, ¿no? Y el personal está, pues, en diversos regímenes laborales, por ejemplo. Algunos están en 276, 728, casos, órdenes de servicios, son pensionistas, otros locación de servicio hasta por recibo por honorarios, ¿no? Pese que está prohibido ya, ¿sí? Pero sin embargo, están en esos regímenes, pero sin embargo, pues, desarrollan igual o más funciones
o más tareas, o tienen igual o más carga que, por ejemplo, un 276, 728, ¿no? Que obviamente seguramente ya, pues, han adquirido ese derecho, han hecho un mérito, ¿no? Realmente no se puede desmerecer, pero los demás personas, pues, tienen la misma carga. No hay mecanismos estandarizados de selección, pues, todo está en base a favoritismos, ¿no? En las entidades públicas, sobre todo en cargos jerárquicos, ¿no? En cargos de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Casi, pues eso no se practica ahí la meritocracia. Por eso, y ese es uno de los motivos para que la gestión pública pues no tenga el éxito necesario o requerido, y tampoco pues no, para que se implemente la nueva gestión pública. No hay evaluaciones de desempeño, que si se hace al personal de menor rango, ¿sí? Al funcionario ni se le toca, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es pues, de confianza, ¿no? Sinónimo equivocado de el mejor o el mejor profesional, el más experimentado, etcétera, o el más técnico, el más especialista, pero no siempre, ¿no? No siempre. Porque está bien por una parte que las autoridades políticas se rodeen pues de un personal idóneo, pero el personal de confianza tiene que ser justo, como dice, de confianza, ¿sí? No personal de su confianza, porque eso lleva pues al caos en muchos casos a la gestión institucional. ¿O qué dicen ustedes? Muy bien, todo ello pues es lo que hemos tratado sobre la gestión pública y la nueva gestión pública. Ahora vamos a ver lo que son las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? ¿Qué será una política pública? Bueno, subiré algún comentario, una consulta sobre lo que hemos tratado de gestión pública y nueva gestión pública, me la pueden hacer, ¿no? Carmen, Cristina, también claro, la precarización laboral, ¿no? Por ejemplo, las entidades públicas ya no deberían contratar, pues, no en caso. Pero sin embargo, pues, en el Congreso han sacado una nueva ley trampa, ¿no? En el que supuestamente, ¿no? Al CAS le han convertido, le han cambiado una palabrita, ¿no? Que dice indefinido. Pero eso no le garantiza, pues, ningún tipo de mejora en su calidad profesional, remunerativa, ¿no? Sigue en CAS, al final de cuentas. Entonces, vamos a llamar política pública a toda una decisión, a todas las decisiones que buscan, pues, resolver un problema público. Y el resolver ese problema público, pues, tiene que ser para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, no, pues, de un funcionario, de una autoridad política. ¿Por qué es política la política pública, no? Porque responde justamente, pues, a los intereses, porque responde, pues, al interés público, no a intereses particulares. Es público porque se consigue resultados, es decir, cambios en las personas, por eso es público. Es político porque, pues, exige tomar decisiones, consensuar, ¿sí? Y optar por una alternativa frente a otras, ¿no? Porque para definir una política pública, pues, se establece una relación, ¿no? De posibles prioridades y de ahí, pues, previo consenso, acuerdo, debate, etcétera, se define, pues, cuál de esas prioridades se va a implementar o se va a poner en práctica, a la cual le vamos a llamar política pública, ¿sí? Implica tomar una decisión frente a otras, para lo cual se conciertan, ¿no? Se hace concertación de intereses, etcétera. ¿Y cuándo podemos decir que es una política pública? Justamente, pues, cuando se ha gestionado para aterrizar en servicios estatales. Una gestión pública no puede ser, pues, privado, ¿no? Para intereses particulares. Si se toma una decisión política para elaborar, pues, ejecutar un proyecto X, entonces tiene que ser para interés público, pues, ¿no?
Pues toda política pública se gestiona para aterrizar en servicios estatales. ¿Qué características podemos detallar de las políticas públicas? Que toda política pública pues debe responder a un problema público. Pueden originarse pues o se originen a través de procesos participativos, en el que la participación ciudadana pues debe incidir sobre contenidos, vigencia, modificación de políticas públicas. Es decir, la participación ciudadana pues debe ponerse en práctica por muchos actores, porque es sinónimo pues de éxito de la implementación de políticas públicas, que es para que sea con una mirada ciudadana, con contacto ciudadano, y no pues desde un escritorio, desde un ministerio, a puertas cerradas, a supuestas personas que dicen conocer, saber qué requiere la población, pero al final de cuentas siempre están buscando agua para su molino, ¿no? Eso no es pues políticas. Por eso es que las supuestas políticas públicas del Estado no tienen éxito. ¿Por qué? Porque no tienen valor público, no tienen apoyo de la ciudadanía, hay insatisfacciones, que dicho sea de paso, pues reprima la corrupción también, ¿no? Características deseables de las políticas públicas. Todos, así sean funcionarios, servidores políticos, autoridades, buscamos que una política pública sea estable, esté adaptado acorde a la realidad, acorde a la situación de una población, que toda política pública sea coherente, se haga de manera coordinada. En papeles se puede decir una cosa, pero de pronto se ejecuta otra cosa en la práctica, ¿no? Por eso debe haber coherencia y sobre todo que debe haber una coordinación con muchos actores. La calidad y efectividad en su implementación, la orientación al interés público, eso debe ser, ¿no?, una de las características, que toda política pública siempre debe estar orientado al interés público, no orientado a un grupo empresarial, a un grupo concesionario, a un grupo de una autoridad, a su entorno. No, pues no se puede orientar una política pública de esos intereses exógenos, que tanto hacen daño a la gestión pública, ¿no? Y sobre todo, pues que la gestión pública tiene que ser eficiente, que muestre resultados al menor costo posible y sobre todo que sean de calidad. No obras que sean presupuestadas, por ejemplo, 1 millón y surgen la corrupción, las trabas y de pronto pues requiere para que se concluya en millonadas, ¿no? Entonces eso ya no sería, pues ya no hay una entidad, o ya no está practicándose pues, una gestión pública eficiente. El Estado ya no está siendo eficiente y mucho menos eficaz. ¿Qué características podemos detallar o denotar de la política pública? Es decir, ¿cómo se origina la política pública? A través de políticos y autoridades, quienes toman pues decisiones públicas, es decir, los políticos y autoridades siempre toman decisiones públicas que nos puedan beneficiar o perjudicar a todos, ¿sí? Por eso es tan importante que las decisiones en tema de política pública sean de manera muy seria y responsable y con mirada a la población, a las necesidades de la población, ¿no? No a otros intereses. Porque si no, ¿quién sale perdiendo? La ciudadanía, pues, ¿no? Porque ellos están tomando una decisión prácticamente a nombre de todos, en nombre de todos. Por eso es decisión pública. Argumentado en que, con participación técnica y política, ¿no? En el cual pues lo técnico y lo político tienen que convivir de una manera equilibrada. Ni lo técnico puede sobrepasar a la política, ni la técnica, ni la política a lo técnico. Que muchas veces se da al revés, ¿no? Que parece que el político quiere absorber a todos, a todo, a lo técnico, a lo judicial, a lo administrativo. A todo quiere absorber la política, y eso pues no. No es lo correcto, no es lo dable, no es lo recomendable para un Estado en el que tanto se propugna, se habla de gestión pública, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Y como dijimos, si pasa eso, pues quien los perjudicados son la población, porque toda política pública siempre está relacionado con qué, con el bienestar de la población, de los ciudadanos. Las buenas, malas decisiones nos perjudican positivo o negativamente a los ciudadanos.
¿Cómo se instrumentan las políticas públicas? A través de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el gobierno central o el poder ejecutivo toma sus decisiones políticas o técnicas teniendo en cuenta pues su conjunto de políticas transectoriales. ¿Y eso en qué documento lo va a plasmar? En su plan estratégico multisectorial. Ahora los sectores y los ministerios van a tomar sus decisiones políticas técnicas en base a sus políticas sectoriales y multisectoriales, del cual van a plasmar en un documento llamado Plan Estratégico Multianual. Los gobiernos regionales, locales, van a tomar en cuenta para tomar decisiones políticas técnicas sus políticas territoriales. ¿Y en qué documento lo van a plasmar ellos? En su plan de desarrollo concertado, ¿sí? Y las entidades públicas, es decir, toda entidad pública existente, va a tomar en cuenta para tomar sus decisiones políticas técnicas a través de la gestión institucional. ¿Y en qué documento lo van a plasmar? Pues en su plan estratégico institucional, en su plan operativo institucional. De esa manera se va a instrumentalizar las políticas públicas en los diversos niveles de gobierno y sectores y entidades públicas. ¿Qué relaciones podemos denotar entre política pública y gestión pública? Cuando hablamos de política pública, como ya lo hemos mencionado, se entiende pues, ¿no? Ese campo de acciones o ese conjunto de acciones, de decisiones que se toman para solucionar un problema público en un determinado momento para el bien de los ciudadanos conforme a una agenda prioritaria. Mientras que la gestión pública pues se entiende como la correcta distribución justamente de los recursos del Estado para suplir que las demandas o para atender las demandas, necesidades de la población. Entonces, en pocas palabras, pues, para que lo tengamos bien claro, la política pública decide qué hacer, mientras que la gestión pública, pues, decide cómo hacerlo, ya que la gestión pública, pues, es la que tiene, pues, los recursos necesarios, ¿no? Para lograr el fin colectivo. ¿Qué tipos de políticas públicas existen? Tenemos políticas públicas, ¿no? De alcance nacional. ¿Cuáles son las políticas públicas de alcance nacional? Las políticas de Estado que se orientan a largo plazo, ¿sí? Previo consenso, lo cual se da pues en un foro de acuerdo nacional, el cual salió primera vez pues en el año 2002, del cual se han implementado 35 políticas de Estado, ¿no? Que se van actualizando de forma permanente. Luego otra política de alcance nacional son las políticas nacionales, en el que se priorizan pues todo conjunto de objetivos, acciones para resolver pues un determinado problema público de alcance nacional en un determinado tiempo, los cuales pueden ser sectoriales o multisectoriales, ¿no? Los cuales se han dado primero después en el año 2007, inclusive tienen una ley orgánica que están plasmados pues en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Luego viene pues otra política de alcance nacional que son las políticas de gobierno. Son todas aquellas políticas nacionales, ¿no? Que se priorizan durante un periodo de gobierno, el cual salió pues, o se puso en práctica en el año 2008, el cual pues se plasmó en el CEPLAN, desde el cual se ha regulado las políticas nacionales, ¿no? Así también pues hay políticas de alcance regional y nacional, los cuales se van dando conforme a la ley orgánica regional o municipal, los cuales pues buscan el desarrollo de su región, de su provincia. Entonces, cabe precisar pues que las políticas nacionales son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Para todas las entidades del Estado y para todos los niveles de gobierno. Nos referimos a esto, ¿no? Todas las políticas de gobierno tienen que priorizarse durante los 5 años que dura, por ejemplo, un gobierno nacional, ¿no? Y todas las entidades públicas tienen que alinearse a esas políticas de gobierno.
de forma obligatoria. Es por eso, pues, muchas veces que muchas propuestas que han hecho en la etapa electoral, muchos candidatos, se caen, ¿no? Cuando ya son autoridades. ¿Por qué? Porque no están alineados a las políticas nacionales. Pues, eso hay que tener, pues, también en cuenta al momento de elegir nuestras autoridades. Si eso lo que están proponiendo está acorde a las políticas nacionales, y si no, pues simplemente va a quedar en una promesa que nunca va a poder ser cumplida. ¿Qué instrumentos de política pública podemos encontrar? Toda política pública pues se expresa en instrumentos, ¿no? Que se pueden utilizar de forma individual o agrupar. Entonces, toda política pública, sobre todo la instrumentalización, lo establece ¿quién? El Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo instrumentaliza? A través justamente pues de leyes, a través de incentivos, a través de sanciones, a través de información, a través de presupuestos, a través de planes y a través de estrategias. De esa forma, pues, el Poder Ejecutivo instrumentaliza e implementa las políticas públicas. Por ejemplo, con leyes, ¿no? Para que todo proyecto prioritario, pues, esté acorde, tenga un marco normativo, y no tenga ningún tipo de observación. Para que también se genere participación pública y privada, ¿no? Cuando se ejecute un proyecto, por ejemplo. Incentivos, ¿no? Los famosos incentivos municipales, que el Estado les da una tarea para que resuelvan un problema social, por ejemplo, lucha contra la anemia y otros problemas. Entonces, si llega a la meta propuesta, entonces el Poder Ejecutivo pues les da un incentivo, ¿no? Mayormente que consiste en incremento de presupuesto para implementar otros proyectos. Pero también sanciona, ¿no? Con lo cual delimita normas, ¿no? Comportamientos, infracciones, suspensiones, etcétera. Asimismo, también pues asigna presupuestos, brinda herramientas para que las políticas públicas pues realmente generen cambio en la población, propone estrategias para cada nivel de gobierno. De esa manera pues se instrumentaliza la política pública en el Estado. ¿Cuál es el estado actual de las políticas nacionales? Entonces, pues el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, más conocido como el CEPLAN, consigna pues una base de datos con 65 políticas nacionales a la fecha, ¿no? Los cuales son refrendados por un decreto supremo. Por ejemplo, como ejemplo tomemos, ¿no? Por ejemplo, el sector de más interés, ¿cuál es? Por ejemplo, ya que está de moda el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior pues tiene políticas nacionales, ¿no? Y ya establecidas, política nacional de lucha contra el crimen, política nacional de lucha contra el terrorismo, sí, eso ya esas políticas son políticas nacionales que pues todas las instituciones alineadas al Ministerio del Interior tienen que poner en práctica, tienen que cumplirlo, hablamos pues de la Policía Nacional sobre todo, ¿no? Tienen que contribuir a ello, porque hay una política para las cuales empujar ahí, a ese camino de la lucha contra el terrorismo. ¿Qué otra política nacional? O sea, como vemos, todos los ministerios tienen políticas públicas ya definidas. Solamente tienen que guiarse, implementarla cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, el sector educación. Como vemos, pues tiene tres políticas nacionales, ¿no? La de atención educativa en el ámbito rural, la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva y la Política Nacional de Juventud. Los cuales obviamente ya están implementadas y todas las entidades educativas a nivel nacional tienen que cumplir estas políticas nacionales, ¿no? Porque son de obligatorio cumplimiento. Entonces, como vemos, pues todas las entidades, todos los ministerios tienen políticas públicas ya definidas. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para proponer una política pública exitosa? Por ejemplo, en la etapa de análisis, podemos resaltar uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, analizar el problema público a resolver.
¿Cómo podemos resolver ese problema? Luego viene la etapa o el elemento del liderazgo, ¿no? En el que se puede elaborar un plan de acción para implementar esa política pública. En la etapa de organización, por ejemplo, se debe elegir a un grupo multidisciplinario de alto desempeño, y ya para implementar la política pública se deben identificar los actores a favor y en contra del proyecto, ¿sí? Porque es muy necesario, pues, hacer una etapa de negociación, de articulación con todo aquel sector que está en contra, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? No lo podemos dejar a la deriva ahí, porque eso puede jugar en contra al momento de implementarlo. Asimismo, también, pues, el ciclo de vía de la política pública, que como vemos, pues, tiene 4 etapas. Todo empieza con una gestación, es decir, con surgimiento e identificación de un problema público, lo cual ese problema público se incluye en la agenda de gobierno. Luego, pues, ya viene la etapa de diseño, se analiza el problema, se analizan soluciones, se analizan factibilidades, se hacen recomendaciones y se hace un plan de acción de política pública. Luego viene la etapa de implementación de esa política pública. ¿De qué manera? Tomando decisiones, garantizando su marco normativo, con un presupuesto, ejecutando, además, pues se requiere de instituciones que ejecuten esa política pública, ¿no? Acorde a su sector, pues el sector vivienda, sector educación, sector defensa, etcétera. Y luego viene la evaluación para medir el efecto e impacto de la política pública. ¿Cuáles son las fases del ciclo de una política pública? Todo empieza, pues, problematizando la política pública, es decir, manifestando necesidades, padecimientos, carencias sociales, de los cuales se identifica el problema público, ¿no? Conocer qué necesidades, qué padecimientos, qué carencias, qué necesidades tiene una población. En base a ello se hace, pues, un diagnóstico en el cual se conocen las causas de esas necesidades y esas carencias y se plantean ya en la etapa de formulación, pues, las posibles soluciones, las posibles acciones, las posibles alternativas que puedan mitigar ese problema, pues, esa necesidad, esa carencia social, por ejemplo, ¿no? Luego viene la fase de implementación, en el que ya, pues, ¿no? Se gestionan recursos adecuados para, justamente, pues, para alcanzar los objetivos de esa política pública, y la evaluación, pues, ¿no? Para ver si en la fase de implementación, pues, se ha logrado o no los efectos e impactos deseados. Esas son las fases así de la política pública en palabras simples. Entonces vemos ahí las fases de la política pública, pero así ya en detalle, ¿no? Para conocimiento de ustedes y para que lo tengan ampliado, ¿no? Por tema de tiempo vamos a avanzar, ¿no? Ahí lo entendemos bien detallado. Solo una vamos a detallar, por ejemplo, ciclo de la política pública, ¿no? Todo empieza con surgimiento del problema. ¿Y qué acciones hacemos ahí, no? Conocemos el problema y ya. ¿Qué acciones realizamos? Percepción del problema, definición del problema, identificación de causas, la presentación del problema y la demanda de la acción pública. Hacerlo público, ¿no? Es decir, hacer, pues, que la población tome conciencia de ese problema público, por ejemplo. Y así vamos superando cada etapa. Y cuán importantes son garantizar los diversos recursos, ¿no? Para que esa política pública, pues, realmente tenga éxito en su etapa de implementación. Por ejemplo, pues, que tenga un marco jurídico garantizado, que tenga los recursos necesarios, que tenga una capacidad organizativa necesaria, inclusive que haya un apoyo político, ¿no? Cuán importante es para que una política pública tenga éxito el apoyo político. De esa manera los recursos van a llegar más rápido, ¿no? Como ejemplo, ¿no? No siempre. Y el proceso de contratación pública también, ¿no? El recurso patrimonial. Pasos para realizar una propuesta. Yo quiero proponer una política pública, pero que sea viable, ¿sí? Ya sea como funcionario, como autoridad, como servidor, como ciudadano o como posible aspirante a político. Como ya se viene época electoral, tengo que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Para que mi política sea viable. Tengo que analizar el problema. Que ese problema, pues, responda a un problema público. Debo analizar soluciones.
Es decir, los diversos cursos de acción para mitigar las causas de ese problema, proponer soluciones, ¿sí? Eso es lo que hacen los políticos, pues, ¿no? Si es que analizamos sus discursos. Según ellos descubren un problema, ¿verdad? Y analicen el problema. Analizan solución. Uy, ¿no? En las épocas electorales, todos se vuelven sabios ahí. Luego, pues, ya identificar si esa política pública es viable. Ya conozco soluciones, he planteado soluciones, posibles alternativas, posibles causas que están ocasionando ese problema. Analizo el nivel de factibilidad, si eso es posible o no es posible. Ahí viene pues la gran traba, ¿no? Que se declaran muchos proyectos inviables. No puede ser viable porque tal vez no es el momento, ¿no? Porque toda política pública se ejecuta acuerdo pues a una circunstancia, conforme a las circunstancias actuales. Puede o no puede estar para una circunstancia actual, quizá para la posterior. ¿Por qué puede? ¿Por qué? Porque tal vez no hay recursos, no hay marco jurídico garantizado, etcétera, muchos aspectos. Si todo eso es posible, entonces viene la otra etapa, ¿no? Que es la definición de una recomendación de política pública. Entonces ya se recomienda la implementación de esa política pública porque eso ha superado el nivel de factibilidad, ¿no? Y ahí viene pues la parte del expediente técnico en caso de proyectos y establecer el plan de acción de la política pública, ¿no? En el que proponemos de forma clara y detallada las acciones clave para llevar a cabo la implementación de esa política pública. Esta etapa es la crucial, pues, ¿no? En muchos casos. Si no es factible, quede ahí, hasta esperar el momento. Pero en la etapa electoral, pues, todo es posible para los políticos, ¿no? Dicen, así lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Pero al final no, queda todo en el tintero. No aceptan que no puede ser factible. Asimismo, también pues hay que tener en cuenta algunas etapas para el diseño de una política pública viable, ¿no? Que es muy distinto, como vamos a ver, a los pasos para analizar una política pública viable. En este caso son las etapas, ¿no? Parecer igual, pero los procedimientos son distintos en algunos aspectos. Por ejemplo, el análisis del problema. Tenemos que entender el problema público que está quejando a una población, cuantificar el problema, es decir, a cuánta población afecta, solo a la población, qué aspecto de su vida afecta, por ejemplo. Y luego viene el análisis de soluciones, ¿no? Establecer objetivos, identificar a la población, focalizar a la población, en otras palabras, realizar lluvias de idea, analizar acciones actuales, mejores prácticas de políticas públicas, seleccionar las mejores soluciones y establecer justamente pues la población objetivo. Luego análisis factibilidad, que es una etapa crucial siempre ahí, ¿no? Para ver si tenemos el presupuesto adecuado, el presupuesto necesario, si se dan las condiciones socioeconómicas para su ejecución, si hay las condiciones legales, si hay las condiciones políticas, las condiciones ambientales, administrativas, todo ello, pues, no siempre pues una política pública se cae o se estanca por, solo porque no hay recursos, sino también por estos aspectos, ¿no? Administrativos, ambientales, políticos, legales, socioeconómicos. Si hemos superado todo eso, pues viene la etapa de la recomendación de la política pública, en el que pues bajo ciertos documentos, ¿no? Ya se formaliza la recomendación de la iniciación de esa política pública y se toma la decisión. Y en el plan de acción, pues, ¿no? Ya se empieza a escribir, ¿no? A redactar la planeación legal, la planeación de los documentos administrativos, el tema, la programación presupuestal, porque supuestamente tenemos los recursos, las recomendaciones que se van a tener que realizar en la evaluación, monitoreo, y las estrategias de comunicación, ¿no? Que son importantes. ¿Por qué y cuándo evaluar una política pública, no? ¿Por qué evaluar una política pública? Porque ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia, por supuesto que sí. Mejora o favorece la mejora continua.
¿Y en qué momento se debe realizar? Por ejemplo, en la fase de diseño, ¿no? O más conocido como la evaluación ex ante, en el que se hace pues un análisis previo de la toma de decisiones que garantiza mayores niveles de efectividad. Muy necesario. Luego, ¿en qué momento más? Durante la implementación de esa política pública. Es decir, hacer una evaluación concomitante. Es decir, realizar ajustes para lograr los objetivos ya establecidos pues en la implementación de esa política pública, porque toda política pública pues siempre está supeditado a reformulaciones, replanteos, y ahí pues está la etapa de la evaluación concomitante. ¿Eso a qué conlleva? A que la política pública pues se concluye con éxito. Luego, después de ser implementada, la evaluación ex post, ¿no? Que se le conoce también pues en el que se hace la medición de los impactos, conoce los impactos, ¿en quiénes? En la población objetivo. Esa es la evaluación ex post, ¿no? Después de implementada. Realmente la población lo toma de manera positiva, negativa, se da por satisfecho o insatisfecho con esa política pública. Muy bien, entonces pues con ello hemos terminado, señores, nuestra primera sesión de nuestro curso de gestión pública y control gubernamental. Agradeciéndoles por su valiosa atención, no sin antes me despido con esta oración. Señor Jesús, te damos las gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permita reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases. Amén. Dicho esto, pues, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día miércoles con nuestra segunda sesión referida a la política de modernización de la gestión pública. Buenas noches y gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Luis, por las sesiones que ha impartido de hoy y ya nos estaremos reencontrando en nuestra siguiente sesión, como usted lo indicó, el día miércoles en el mismo horario de 6 a 7:30, queridos participantes. Asimismo, indicarles que mediante el grupo del curso se les va a estar compartiendo las sesiones grabadas, queridos participantes, para aquellas personas que tal vez no hayan podido estar desde el inicio de la clase, ¿no? O tal vez estén siguiendo las sesiones grabadas. Asimismo, el día miércoles se va a desarrollar la sesión número 2, que tiene por tema políticas de modernización de la gestión pública. Recuerden, cualquier duda, consulta, me la pueden hacer al numerito de WhatsApp que se puede visualizar en la pantalla y por ese medio los voy a estar ayudando con cualquier duda. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes.